Perugia es la capital de la región de Umbria, en el centro de Italia, conocida por su rica historia, arquitectura medieval y vibrante escena cultural. Fundada por los etruscos, con una historia que se remonta al siglo VI a.C., conserva vestigios de murallas y puertas etruscas como el Arco Etrusco. Perugia es sede del famoso Festival de Jazz de Umbria, que se celebra en julio y atrae a músicos internacionales. También el Festival Eurochocolate, celebrado cada octubre, es una gran fiesta dedicada al chocolate. La ciudad alberga la Universidad para Extranjeros de Perugia, una de las más prestigiosas de Italia para estudiantes internacionales. Perugia es famosa por los platos tradicionales de Umbria, como la trufa, la porchetta y la pasta alla noccina. También es conocida por Perugina, la marca que produce los icónicos chocolates Baci. Construida sobre una colina, Perugia ofrece vistas impresionantes del paisaje circundante de Umbria. Perugia se incorporó al Imperio Romano tras la guerra contra los etruscos. Durante ese tiempo se convirtió en un municipio romano, Perusia, y desempeñó un papel importante como centro estratégico. Fue escenario de conflictos como la Guerra de Perugia, 41 a 40 a.C., una batalla entre Octavio, futuro Augusto, y Lucio Antonio. Tras la caída del Imperio Romano, Perugia sufrió invasiones bárbaras, pero logró mantener su relevancia durante la Edad Media. En el siglo XII se convirtió en una ciudad-estado autónoma y experimentó un auge económico y cultural. Su prestigio se reflejó en la construcción de importantes edificios como el Palacio del Priori, la Fontana Maggiore y la ampliación de la catedral. A lo largo de los siglos, Perugia fue incorporada al Estado Pontificio, lo que generó tensiones entre la ciudad y el poder papal. El Arco Etrusco, también conocido como el Arco de Augusto, es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Perugia. Data del siglo III a.C. y es una de las 7 puertas que formaban parte de las antiguas murallas etruscas de la ciudad. Construido en la época etrusca, aunque sufrió restauraciones durante la época romana y medieval. El arco etrusco es considerado un símbolo de Perugia y representa la continuidad histórica entre las épocas etrusca, romana y medieval. La Piazza 4 de Noviembre es la plaza principal y el centro histórico, cultural y social de Perugia, en la región de Umbria. Es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, rodeado por monumentos históricos que representan siglos de arte y arquitectura. En ella se encuentran la Fontana Maggiore, la Catedral de San Lorenzo y el Palazzo del Priori. A lo largo del año, la plaza es escenario de numerosos eventos culturales y festivales como el Umbria Jazz Festival y celebraciones religiosas. Es también un punto de encuentro para conciertos, mercados y otras actividades al aire libre. La Piazza 4 de Noviembre es un símbolo de la rica historia de Perugia y una ventana a su pasado etrusco, medieval y renacentista. La Fontana Maggiore es uno de los monumentos más emblemáticos de Perugia, ubicada en el centro de la Piazza 4 de Noviembre, frente a la Catedral de Perugia y el Palacio del Priori. Esta fuente monumental es una obra maestra de la escultura medieval italiana, tanto por su diseño artístico como por su significado histórico. Fue construida entre 1275 y 1278 por los escultores Nicola Pisano y su hijo Giovanni Pisano, diseñada como parte del proyecto de mejora del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad tras la finalización del acueducto de Monte Pacciano. La fuente tiene una forma poligonal
con 2 cuencas de mármol superpuestas, decoradas con bajorrelieves. Está coronada por una escultura de bronce que representa 3 ninfas portando una gran vasija, obra del orfebre Rosso Pedelaio. Los bajorrelieves en las cuencas representan temas religiosos, alegóricos y de la vida cotidiana. Incluyen escenas bíblicas, trabajos agrícolas, signos zodiacales y personificaciones de virtudes. La Fontana Maggiore simboliza la prosperidad y la importancia de Perugia durante la Edad Media. Es un testimonio de la habilidad artística y arquitectónica de la época. La Catedral de Perugia, también conocida como la Catedral de San Lorenzo, es el principal edificio religioso de la ciudad de Perugia. Está dedicada a San Lorenzo, uno de los santos patronos de la ciudad, y se encuentra situada en la Piazza 4 de Noviembre, frente a la famosa Fontana Maggiore. La construcción de la catedral comenzó en 1345 y se prolongó hasta el siglo XVIII, lo que explica la mezcla de estilos arquitectónicos, principalmente gótico y renacentista. Es la tercera iglesia construida en este lugar. Las 2 anteriores databan de épocas más antiguas. La catedral tiene un diseño peculiar, ya que su fachada principal no da a la plaza, sino a un lado del edificio. La fachada lateral, que da hacia la plaza, tiene elementos de mármol rosado y blanco, aunque nunca se terminó por completo. Sobre esta fachada se encuentra una logia gótica, conocida como el Púlpito de San Bernardino, desde donde el santo predicó en el siglo XV. El interior, de estilo gótico, con 3 naves separadas por grandes columnas. Contiene importantes obras de arte, entre ellas el relicario del Anillo de la Virgen, que se conserva en la capilla del Santo Anillo y es objeto de gran veneración. Frescos y pinturas de artistas locales de los siglos XV y XVI. La tumba de importantes obispos de Perugia. La Catedral de San Lorenzo no solo es un lugar de culto, sino también un símbolo de la historia y el arte de Perugia. Su ubicación estratégica en el centro de la ciudad y su conexión con otros monumentos hacen de ella una visita imprescindible para quienes exploran esta región de Italia. La Rocca Paolina es una impresionante fortaleza subterránea ubicada en el centro histórico de Perugia. Construida en el siglo XVI, es uno de los monumentos más fascinantes de la ciudad, ya que combina historia, arquitectura y un ambiente único. Fue construida entre 1540 y 1543 por orden del Papa Pablo III Farnese, tras la derrota de Perugia en la Guerra del Salado, un conflicto causado por la negativa de la ciudad a pagar un impuesto sobre la sal al papado. Diseñada por el arquitecto Antonio da Sangallo el Joven, la fortaleza se construyó para reforzar el control papal sobre Perugia y su población. En el siglo XIX, tras la unificación de Italia y el fin del dominio del papado, gran parte de la Rocca Paolina fue destruida, ya que era vista como un símbolo de opresión papal. Sin embargo, las estructuras subterráneas y algunas partes de la fortaleza permanecieron intactas. Para construir la fortaleza se demolieron numerosos edificios medievales, incluidos palacios, iglesias y torres. Sus restos se integraron en la estructura de la roca, creando un espacio subterráneo único que incluye calles, arcos y casas medievales. Al recorrer la Rocca Paolina se puede caminar por calles medievales que fueron cubiertas por la fortaleza con restos de antiguas viviendas y palacios de la familia Baglioni, que gobernaba Perugia antes de la llegada del Papa. Hoy en día, la Rocca Paolina conecta diferentes puntos del centro histórico de Perugia
mediante un sistema de escaleras mecánicas y pasillos subterráneos. La Roca Paulina es más que una fortaleza, es un viaje al pasado de Perugia. Su historia refleja los conflictos políticos entre el papado y la ciudad, y sus espacios subterráneos preservan una parte significativa del patrimonio medieval. La iglesia del Gesù en Perugia es un notable ejemplo de arquitectura religiosa del siglo XVI, situada en el corazón de la ciudad, en la piazza Giacomo Matteotti. La edificación comenzó su construcción el 4 de mayo de 1562, impulsada por el cardenal Fulvio della Corna y diseñada por el arquitecto jesuita Giovanni Tristano. La iglesia fue completada en 1638. Originalmente administrada por la Compañía de Jesús, los jesuitas, desde su fundación hasta 1773, cuando la orden fue suprimida. Posteriormente, en 1775, la iglesia fue confiada a los padres barnabitas, quienes la gestionaron hasta el año 2020. La iglesia presenta una planta de 3 naves ricamente decoradas con un magnífico techo artesonado del siglo XVI, tallado y dorado sobre fondo azul. En 1989, un incendio dañó gravemente el techo, que fue reconstruido en el año 2001. La fachada fue restaurada en 1934, conservando elementos del diseño original. Entre las obras destacadas, los frescos de la bóveda del presbiterio, realizados por el pintor genovés Giovanni Andrea Carlone, representan escenas de la vida de Josué. Pala del altar mayor, la circuncisión de Jesús, obra del pintor flamenco Michel de Subleo. La iglesia del Jesús es un testimonio significativo del patrimonio religioso y artístico de Perugia, ofreciendo a los visitantes una profunda experiencia espiritual y cultural.
La Basílica de San Domenico en Perugia es uno de los edificios religiosos más grandes de la región de Umbria, construida en estilo gótico. Su edificación se llevó a cabo en dos fases, entre 1300 y 1458, sobre la preexistente Pieve di Santo Stefano dei Castellari, una iglesia del siglo V. Los frailes dominicos, establecidos en Perugia desde 1230, impulsaron su construcción. La fachada de la basílica conserva un portal del siglo XVI y una doble escalera barroca. El campanario, construido entre 1464 y 1500, originalmente alcanzaba una altura de 126 metros, pero fue reducido por razones de estabilidad y actualmente mide 60 metros. En su interior, la basílica alberga el monumento funerario del Papa Benedicto XI, quien falleció en Perugia en 1304. La basílica también cuenta con una gran vidriera gótica cerca del coro, realizado por Bartolomeo di Pietro y Mariotto di Nardo en 1411. Esta vidriera es una de las más grandes de Italia, con dimensiones de 21 por 8.5 metros. Anexo a la basílica se encuentra el claustro, que alberga el Museo Arqueológico Nacional de Umbria, con una colección de artefactos prehistóricos, romanos y etruscos excavados en la región. La Basílica de San Domenico es un testimonio significativo de la arquitectura gótica en Italia y un importante centro histórico y cultural en Perugia. La iglesia de San Pietro, abadía benedictina fundada en el siglo X en el Monte Calvario, funcionó como catedral de Perugia en el siglo VI, antes de que el estatus de catedral se le diera a Santo Stefano in Castellari, la cual fue demolida durante la construcción de la abadía y la iglesia de San Domenico, alrededor del año 936. El portal de triple arco en la entrada del patio principal refleja Porta di San Pietro, que es visible desde aquí. Es uno de los monumentos religiosos más importantes de la ciudad, con una rica historia y un notable patrimonio artístico. El monasterio fue fundado en el año 996 después de Cristo como un monasterio benedictino. Fue construida en 1614 según un diseño de Valentino Martelli, quien también había diseñado el claustro principal y un segundo piso que nunca se construyó. El interior es una mezcla de columnas antiguas y tiene una estructura basilical paleocristiana. El techo lacunar de madera pintada y dorada es de 1556. El coro gótico de madera está considerado como uno de los más bellos de Italia y se completó entre 1525 y 1591. Mientras que la gran cantidad de frescos y pinturas de varios artistas incluyen a algunos de Antonio Basilacchi, Sassoferrato, Guido Reni, Vasari, Guericino y Perugino. La sacristía fue añadida en 1451 y contiene muebles con marquetería de 1472, así
como lo que queda de un pavimento de azulejos de Derruta. Los frescos son de Dante y Peccenini. Las pinturas colgadas aquí son de Perugino, Parmigianino y Rafael. Una puerta en el ábside del coro de madera conduce a un pequeño balcón que ofrece una vista impresionante sobre el valle Umbra hasta Asís, Monte Subasio, Betona, Montefalco y los Apeninos. La iglesia de San Pietro en Perugia es una de las joyas arquitectónicas y artísticas de la ciudad, famosa por su historia, belleza y patrimonio cultural. Y en el lado derecho de la iglesia, por unas escaleras, se puede bajar a la cripta. Esto fue originalmente una estructura de 12 lados que parece haber sido un mausoleo paleocristiano. Las paredes de este salón, que contienen el altar y todas las paredes alrededor, proveyeron la fundación para el ábside de la iglesia. Todo esto constituyó la cripta hasta el siglo XVI, cuando fue cerrado. El grafiti del siglo XV en el segundo arco a la derecha del altar probablemente sea sello de armas de una familia noble de Perugia. Enamorados de viajar te lleva a lugares maravillosos en nuestro planeta Tierra. Suscríbete.